¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer una batería de litio para la moto eléctrica. Vamos a emplear esta batería, que es una batería de un scooter eléctrico, un City Coco. Pero el inconveniente que tenemos es que el voltaje es muy bajo, es de 67 voltios. Nosotros necesitamos 84 voltios para nuestra moto eléctrica. Esta batería tiene una capacidad de 20 amperios. Y para poder completar los 84 voltios que necesitamos, hemos hecho una batería pequeña a partir de estas baterías recicladas de scooters, y de baterías de laptop. Y hemos creado esta paca. Esta batería pequeña que tiene 16 voltios y 20 amperios, con esta batería alcanzamos los 84 voltios si la sumamos a las dos baterías. Y con esto vamos a conseguir que nuestra moto eléctrica funcione. Así que vamos a ver cómo se hace. Les voy a explicar brevemente cómo hacer las conexiones de las baterías de litio, en especial del tipo 1865. ¿Por qué hemos escogido este tipo de baterías? Hemos escogido este tipo de baterías ya que son muy comunes de conseguir. Este tipo de baterías se encuentran en las baterías de las laptops, se encuentran en las baterías de los scooters y también en algunos paquetes de baterías para vehículos. Así que es una celda muy común, muy utilizada, por eso hemos decidido hacer nuestro paquete de estas baterías. Las baterías de litio se lanzaron al mercado en 1991 por primera vez por Sony. Desde ahí se han empleado en la mayoría de equipos móviles como cámaras fotográficas, celulares, relojes, baterías para las computadoras, y ahora están utilizando baterías de este tipo en los vehículos eléctricos, ya sea en motos eléctricas y en carros eléctricos. Como dato curioso, el carro Tesla, en especial el modelo S, tiene 8256 celdas, es decir, baterías de este tipo, del tipo 18650, distribuidas en 16 módulos para alcanzar un voltaje de 400 voltios. Con esto consigue este carro recorrer 480 kilómetros de autonomía. Lo que necesito que comprendan, a breves rasgos, no vamos a entrar en detalles, ya que esta información la consiguen más en detalle en nuestro blog de la página. Lo que necesito ahora es explicar algo simple para que entiendan cómo se consigue aumentar el voltaje de la batería y también la corriente a partir de las conexiones de las baterías, de las pequeñas celdas. En este caso tenemos dos tipos de conexiones, que son conexión paralelo y conexión serie. La conexión paralelo, lo que se suma es la corriente por el tipo de conexión que tenemos. Como pueden ver, tenemos el punto positivo de una batería, se conecta con el punto positivo de la otra batería y da como resultado un terminal. El terminal que lo vamos a manejar como punto positivo. Los puntos negativos de igual manera se unen y en este punto se puede tomar el punto negativo de esta batería. Esta batería va a tener 3.6 voltios a 4.2 voltios como voltajes y la corriente se va a sumar. Esta configuración también tiene la nomenclatura de 1S, es decir, se podría decir una batería en serie y dos en paralelo. Esa terminología la van a encontrar en algún lugar y para que tengan en cuenta. Aquí una gráfica más ilustrativa podemos ver que si conectamos una sola celda nos da 3400 miliamperios. Si conectamos dos celdas en paralelo nos da 6800. Y así sucesivamente, con 3 y con 4 celdas, que alcanzamos finalmente 13.600 miliamperios, pero el voltaje sigue siendo el mismo, de 3.6 voltios.
¿Qué pasa en la conexión en serie? Para poder obtener la conexión serie tenemos el punto negativo como referencia. El punto negativo de una batería lo utilizamos como punto de referencia. El punto positivo de esa batería lo conectamos con el punto negativo de otra batería y el terminal positivo de esa batería será nuestro terminal positivo de la batería total. ¿Qué hemos conseguido aquí? Sumar el voltaje. Es decir, vamos a tener de 7 voltios a 8 voltios, pero la corriente se mantiene. Es decir, vamos a tener la misma corriente que tiene las dos baterías, es decir, 2.5 amperios. A esta configuración se la conoce como 2S, 1P, dos baterías en serie y una en paralelo. Aquí podemos verificar más gráficamente que tenemos una sola batería nos da 3.6. Si ponemos 2 en serie nos da 7.2, ponemos 3 nos da 10 y finalmente si ponemos 4 nos da 14.4. Claro que podemos seguir poniendo baterías en serie, nuestro voltaje va a subir y esta configuración debemos hacerla hasta alcanzar el voltaje que el fabricante nos recomiende, es decir, el voltaje que necesita nuestro motor. Ahora, ¿en qué nos ayuda o para qué sirve tener más baterías en paralelo y más baterías en serie? Bueno, para no hacer muy complicado, algo muy básico de entender es que si tenemos más corriente, tenemos más baterías en paralelo, nuestra autonomía del vehículo va a ser mucho más extensa. Vamos a llegar más lejos si tenemos más baterías en paralelo. ¿Qué pasa con la configuración serie? Al momento de nosotros elevar nuestro voltaje, vamos a conseguir que el vehículo vaya más rápido, es decir, que nuestro motor pueda girar más rápido. Claro que debemos tener en cuenta los voltajes máximos que nos especifica el fabricante. Si nosotros conectamos una batería con un voltaje mucho más elevado que el que nos recomienda el fabricante, podemos dañar el motor, es decir, se va a recalentar y se va a dañar. Claro que va a correr más, pero se va a recalentar y se va a dañar. Así que hay que tener cuidado con la configuración de voltaje. La configuración de paralelo no hay problema, el motor no se recalienta si le ponemos muchas baterías, no se daña, pero el problema es el peso en el vehículo y el espacio. Es por eso que se logra un equilibrio entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Es necesario entender que este tipo de baterías necesita un controlador, o también conocido como BMS. Este controlador se encarga de gestionar la carga y descarga de nuestras baterías para que no se dañen. Si bien es cierto, podemos cargar las baterías sin este circuito. Podemos utilizar de hecho estas baterías sin estos circuitos, pero se nos va a dañar con facilidad. Lo que hace este circuito es cuidar de nuestra batería, porque nosotros no podemos ser conscientes todo el tiempo de los niveles de voltaje que necesitan las baterías para trabajar en óptimas condiciones. Así que necesitamos ponerle un BMS. Existe desde una celda, 2 celdas, 3 celdas, y en el mercado hay hasta más de 20 celdas, dependiendo la configuración que necesitemos. En estos ejemplos tenemos de una celda hasta 10, 11 celdas. Bueno, nosotros vamos a emplear para nuestra batería un BMS de 4 celdas, aquí lo dice, y 40 amperios. ¿Cómo conseguimos los 14 voltios, 14 a 16 voltios que necesitamos? Y también con esta corriente, primero me voy a centrar en obtener este valor de aquí, la corriente. ¿Cómo consigo corriente? ¿Cómo consigo aumentar la capacidad de carga de la batería, de las celdas? La capacidad de corriente lo conseguimos en paralelo. Es por eso que he conectado, para obtener 20 amperios, he conectado 8 baterías en paralelo.
Como pueden ver aquí la nomenclatura, 1S en este paquete y 8P, 8 en paralelo. Con esto conseguimos los 20 amperios de 3 a 4 voltios. Si conectamos este paquete que tiene 20 amperios y 3.6 voltios con otro paquete de las mismas características, pero en serie, ¿qué es lo que vamos a obtener? Sumar el voltaje. Es decir, en este punto vamos a tener 7 voltios, 7.2. Si conectamos con otro paquete de las mismas características, vamos a conseguir sumar el voltaje. Ahora obtendremos 12.6 voltios. Y finalmente, la salida de este terminal será los 14 voltios, 14.4 a 16.8 voltios, conservando la misma corriente, que es 20 amperios. ¿Cómo se conecta? Bien, aquí podemos ver el terminal negativo o 0 voltios lo conectamos con nuestro terminal negativo de la batería. Tenemos aquí este punto de 4.2 voltios, lo conectamos en este punto de intersección del primer paquete con el segundo paquete. Como podemos ver también esto con un multímetro, podemos poner la punta negativa en este extremo y podemos ir midiendo los puntos y ver cuál es el que tiene entre 3 y 4 voltios. Luego buscamos 8.4 voltios, buscamos el que tenga entre 7 y 8 voltios. De igual manera, el punto 12.6 voltios, buscamos el terminal que tenga entre 11 y 12 voltios y finalmente el punto final que nos va a dar entre 14 y 16 voltios. La salida la vamos a tener de este lado, que aquí nos indica el terminal positivo y el terminal negativo, y vamos a poder conseguir desde 14 voltios hasta 16 voltios con 20 amperios de corriente. Y finalmente vamos a hacer la conexión serie con nuestra batería de nuestro scooter. Aquí tenemos, esta batería tiene 67 voltios y 20 amperios. Cabe recalcar que para conseguir conectar baterías en serie es necesario que tengan la misma corriente. Como recomendación,
Y bueno amigos, para no hacer muy extenso este video, vamos a hacer la segunda parte en la cual veremos cómo instalamos esta batería en nuestra moto. Y después haremos otro video, una tercera parte, para indicar qué desempeño tiene esta batería en la moto eléctrica. Así que gracias por ver este video y suscríbete a mi canal.